Continuamos con más de Estética Bariátrica con Yolermi y es momento de conversar junto al especialista que lidera estas transformaciones en el quirófano. Le damos la bienvenida al doctor Ángel Valente, médico cirujano bariátrico. Con él vamos a analizar a fondo un tema que genera muchas dudas y temores en el postoperatorio y es el síndrome del dumping o vaciamiento rápido. Qué gusto tenerlo en el programa, doctor. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Yolermi, encantado de estar aquí. ¿Qué es exactamente el síndrome del dumping y por qué ocurre, doctor? Fíjate, el dumping es una entidad clínica también llamado síndrome de vaciamiento gástrico rápido, que es un conjunto de signos y síntomas que ocurren cuando en el paciente los alimentos llegan muy rápido al primer segmento del intestino. Y esto genera en el paciente una serie de síntomas que pueden llegar a ser incómodos, sobre todo ocurre en los primeros meses de la cirugía. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas físicos inmediatos que le indican al paciente que está experimentando este episodio del dumping? Fíjate, podemos sospechar que estamos ante él cuando en los primeros minutos después de la alimentación, de las comidas, sobre todo comidas ricas en carbohidratos, el paciente te refiere que siente taquicardia, hipotensión, diaforesis, que es sudoración, el flushing, que es la coloración roja a nivel de la cara. Son una serie de síntomas vasomotores, que son los más frecuentes. También pueden haber síntomas gastrointestinales, el paciente te puede referir diarrea, náusea, bolvorismo y una serie de molestias gastrointestinales también relacionadas con las comidas. ¿Sí? Es cierto que existen dos tipos de dumping, uno temprano y uno tardío, ¿y en qué se diferencian? Eso es correcto, fíjate, el dumping lo entendemos como dumping temprano cuando ocurre en los primeros 30 minutos en la primera hora de la comida, ¿no? Esto se produce porque los alimentos interaccionan con los líquidos en el cuerpo y sobre todo los carbohidratos tienen la capacidad de atraer líquido dentro de la luz del tubo digestivo. Entonces, cuando este movimiento de líquido se produce, sobre todo como te comentaba antes, con los carbohidratos y azúcares refinados, carbohidratos simples, este movimiento de líquido puede llegar a ser tal que se modifique incluso el volumen plasmático, es decir, el volumen que tenemos en la sangre. Y es por esto que el cuerpo compensa esta diferencia en los líquidos, respondiendo de manera, como te lo había comentado, con taquicardia, la tensión se modifica, hay una respuesta general del cuerpo, ¿no? Y esto, como te digo, esto es producto de la presencia del alimento dentro del primer segmento del tubo digestivo. ¿Qué sucede cuando estos carbohidratos se absorben? Y es cuando pasamos al dumping tardío, que ocurre hasta en las primeras 3 horas después de la alimentación. Bueno, estos alimentos que se absorben producen un pico de azúcar en sangre y este pico de azúcar en sangre produce una respuesta exagerada del páncreas para contrarrestarlo. Pero esta respuesta puede llegar a ser tal que paradójicamente se produce una hipoglicemia o se bajan mucho los valores de azúcar en sangre y el paciente siente síntomas como si tuviera una hipoglicemia. Hablamos de síntomas neuroglucopénicos. Entonces el paciente se puede sentir mareado, confuso, le pueden aparecer temblores, visión borrosa y bueno, en los casos más importantes, cuando la glicemia cae por debajo de 50, puede incluso hasta de marearse y perder el conocimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los alimentos o ingredientes específicos que actúan como el principal detonante de esta crisis? Bueno, típicamente se describe que los carbohidratos simples y los azúcares refinados son los que tienen la mayor capacidad para generar síntomas de dumping. Por eso vas a ver que las primeras líneas de tratamiento y de manejo de esta condición son todas alimentarias y son todas dietéticas, ¿no? Entonces, si hay, cuando se trabaja junto con el nutricionista, se comienzan a modificar algunas recomendaciones, se prioriza la proteína, se priorizan los carbohidratos complejos y se deja un poco de lado este otro grupo de alimentos y en la mayoría de los pacientes esto es suficiente para que mejore el dumping, sobre todo el temprano, que como te comentaba es el que más frecuentemente se produce. ¿Este síndrome es una complicación permanente o es una condición que va desapareciendo con los meses? Afortunadamente es una condición que suele desaparecer a lo largo de los meses.
Es una condición relativamente frecuente. Afortunadamente, la más frecuente presentación es la presentación temprana, que como te digo, en la mayoría de los casos suele desaparecer, ¿no? Sin duda alguna, se presenta más en pacientes con bypass, hasta en 4 de 10 pacientes con bypass puede estar presente, un poco menos en los pacientes con manga gástrica. Y bueno, los pacientes con dumping tardío, que digamos es la presentación menos común, pueden llegar a requerir incluso tratamiento médico. A veces, en algunas ocasiones, las modificaciones en la dieta no son suficientes, pero tenemos, bueno, varias líneas de tratamiento para este tipo de pacientes, varias opciones. En las primeras están las modificaciones de la dieta, los tratamientos médicos como el uso de la carbosa, que es una de las primeras líneas. También está la opción de los análogos de la somatostatina, el octreotide. Los procedimientos endoscópicos pueden llegar a ser una opción, y en última instancia se debe considerar las opciones quirúrgicas, y bueno, los pacientes pueden requerir, sobre todo en el tardío, como te comentaba, modificaciones en el reservorio gástrico o incluso revertir el procedimiento que se haya hecho. Hablando de procedimientos, ¿el tipo de técnica utilizada como la manga o el bypass influye en que se presente con mayor o menor frecuencia este síndrome? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Como te decía, partiendo de la lógica de que esto se produce por la llegada rápida de los alimentos desde el estómago al tubo digestivo, evidentemente el tipo de procedimiento que haga se va a acelerar o no, o va a aumentar la frecuencia en la que aparece este síndrome. Fíjate que este síndrome no es algo exclusivo de cirugía bariátrica. En las primeras descripciones que se tienen están relacionadas con la cirugía pilórica o la cirugía que se hacía por úlceras gástricas. Entonces, cuando tú eliminas del estómago esa válvula que retiene los alimentos, que es el píloro, pueden aparecer este síndrome. Entonces, ya estaba descrito desde incluso antes de la aparición de la cirugía bariátrica, pero sin duda alguna es en la cirugía bariátrica donde se ha estudiado mejor y se ha reportado en la mayoría de los casos esta entidad. ¿Puede el dumping llegar a ser peligroso para la salud del paciente o simplemente es una situación de respuesta seguramente incómoda? Sí, sin duda alguna, bueno, es un mensaje bueno para dejarle a tu audiencia. El dumping es una entidad clínica, aunque desagradable, esperada en la cirugía bariátrica. De ninguna manera se debe ver como una complicación catastrófica. Y como te digo, bueno, en la mayoría de los casos, afortunadamente, se autolimita por sí solo luego de los primeros meses de la cirugía. Sí es importante algunas recomendaciones que van a ayudar al paciente a evitar tener esta incomodidad, porque sí suelen ser síntomas muy incómodos. Nadie le gusta sentirse mal después de comer, ¿no? Claro. Pierde un poco el sentido de disfrutar de los alimentos. Entonces, bueno, sin duda alguna hay unas recomendaciones que siempre se le hacen a los pacientes, como masticar bien los alimentos, ¿ok? La digestión mecánica que comienza ya desde la boca es muy importante en la digestión global. Se suele subestimar el papel de la masticación. Luego también se les recomiendan que no ingieran bebidas o líquidos junto con las comidas, ni 30 minutos antes ni 30 minutos después, porque partimos del mismo principio de que entre más volumen y líquido haya en el tubo digestivo, más fácil es que te sientas mal. Y sin duda alguna, el tipo de alimento y la calidad de los alimentos que consumes también van a influir. Entonces nosotros, una de las estrategias es aumentar el número de las comidas. Se hacen más de 5, 6, 7 comidas, buscando que haya menos cantidad de comida en cada porción. Entonces digamos que estos son varias estrategias. Algunos otros también recomiendan que luego, sobre todo en los primeros minutos después de comer, el paciente adquiere una posición semisentada. Esto también ayuda a disminuir un poco los síntomas vasomotores. Y sí hay algunas cositas que podemos hacer que van a evitar que aparezca. ¿Sí? ¿Cómo ayuda este síndrome, de manera indirecta, a que el paciente mantenga la disciplina y respete su nuevo estómago? Bueno, exactamente. Esto es una de las maravillas, como yo lo veo, de la cirugía bariátrica, y es que la cirugía bariátrica, y sobre todo el bypass, no te deja hacer trampa. Entonces, en este tipo de pacientes donde los alimentos
o las comidas ricas en azúcar comienzan a hacerlo sentir mal y comienzan a tener todo este grupo de síntomas de los que hemos venido hablando, el paciente comienza a evitarlos y comienza a buscar otras opciones en vez de estos alimentos porque, bueno, le producen malestar físico. Entonces, te diría que decirte que es o no es una ventaja, bueno, es relativo desde el punto de vista donde lo veas, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que modifica la psique del paciente y modifica los hábitos del paciente porque no hay otra opción, ¿sabes? Claro. O sea, ya los carbohidratos, por decirlo de alguna manera, o sobre todo pasa mucho con la repostería y sobre todo la chuchería y todas estas cosas muy ricas en azúcar, bueno, ya al paciente no les gusta. Ya no nos gusta, es así. Lo certifico. Por favor, ¿nos puede suministrar sus redes sociales y número de contacto? Bueno, mis redes sociales me pueden conseguir en Instagram como Dr. Ángel Valente. Mi número telefónico es 0424-154-0549 y estamos por allí. Muchísimas gracias, doctor Valente. Una explicación clara para llevar tranquilidad y sobre todo educación a todos los pacientes en casa. Familias, ustedes que están allí, no se muevan. Al regreso venimos con mucho más de Estética Bariátrica con Yolermi. Ya volvemos, no se aparten.